Muchas gracias le damos, Señor. Nuevamente, Señor, estamos acá para exaltarle, para testificar públicamente, Señor, de que es usted quien nos sostiene, que es usted quien nos salvó y que es usted quien nos espera. Gracias le damos hoy en el nombre de Jesús. Suplicamos que su palabra haga la obra, Señor, que ha dispuesto en esta tarde, en aquellos que nos hemos reunido, pero también a los que se han alcanzado, Señor, por los medios que se utilizan. Obre poderosamente, Señor, conforme a su misericordia. Traiga libertad en el que necesita libertad, Padre. Traiga salud al que necesita un milagro de sanidad en esta tarde. Obre en cada uno de nosotros y que salgamos edificados, Señor, por su gran misericordia. Gracias le damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Quién nos falta hoy? Vea que nos falta el tío Beto. No lo veo. Gloria a Jesús. Busque 2 Corintios capítulo 10. 2 Corintios capítulo 10 versículo 3. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. 2 Corintios capítulo 10 versículo 3. Leemos la palabra del Señor. Versículo 3 y versículo 4 dice así: Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Lo repetimos. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Gloria a Jesús. Mis hermanos, cuando yo estaba adolescente, me gustaba mucho mirar los fusiles. Yo no sé si a usted. Y siempre he tenido inclinación a las armas. Y cuando tuve posibilidad de comprar un arma, me picaban las manos por comprar, pero una buena arma. Es decir, yo quería conseguir la más grande que permitiera la ley. Como en Estados Unidos, ¿verdad? Que ya le permiten los rifles automáticos y todo eso. Me gustan las armas, pero nunca he comprado una arma. Y tuve amigos en aquel entonces, quizás por eso me gustaban. Yo llegaba con los amigos a la comandancia y me enseñaban los distintos tipos de armas y me permitieron disparar. Entonces el arma le hace sentir a la persona como un poquito de poder, ¿verdad? Le pega un pedazo de rama y la hace arrancada. Cuando es un buen fusil, arranca una rama. Pero la palabra del Señor acá está enseñándonos que ahora nuestras armas no son materiales. Dice que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Qué significa entonces esto que el Señor dice que tenemos armas y que utilizamos armas, hermano? Esto significa que nosotros verdaderamente estamos caminando en esta vida, pero estamos en una batalla. Estamos en una lucha diaria. Hay un ejército en contra de nosotros y nosotros nos volvimos soldados del ejército de Jesucristo. Hay algo bien lamentable en la vida nuestra, y es que conforme nos vamos formando, se nos enseña a pelear cada batalla en nuestra propia inteligencia y en nuestra propia fuerza. Así se nos enseñó. A los hombres sobre todo nos dijeron: usted varón, usted no se deje, ¿verdad? Usted es hombrecito, usted no se deje. Entonces nos enseñaron a pelear. Es malo, papá, hasta yo le enseñé a mi hijo: venite así, mira, así pone las manos y así tira. Y enseñamos a resolver en nuestra fuerza y enseñamos a ganar, ¿verdad?, al otro con sus propios puños. Pero cuando venimos al ejército de Jesucristo, la palabra de Dios dice que cuando Él tuvo misericordia de nosotros, nosotros fuimos tomados, arrancados del reino de las tinieblas y pasado
al reino de su luz admirable. Nosotros fuimos arrancados de la autoridad de Satanás, de la posesión de Satanás, pero ahora vinimos a ser parte del ejército de Jesucristo. Cristo ha diseñado un propósito en esta vida para su iglesia. ¿Y cuántos son iglesia aquí? Gloria a Jesús. Los que un día recibimos a Jesús nos constituimos iglesia de Cristo, pero la iglesia tiene un propósito en esta tierra, pero para cumplir ese propósito definitivamente va a tener que vencer oposición tras oposición, porque hay un enemigo que no está contento con la obra que hace la iglesia. Entonces, la iglesia tiene que reconocer que hay una batalla. Obviamente, el que no siente la batalla espiritual es porque no está cumpliendo su propósito, ni se ha identificado con el ejército al que ha sido llamado. Quizás ni el uniforme se ha puesto. Cuando nos ponemos a pensar lo que ya pasamos de 40 y 50 y más años, nosotros sabemos que los que iban antes a prepararse para la guerra eran tomados y los recluían en un lugar. ¿A qué? En primer lugar, ¿para qué los tenían en un lugar los primeros días? Para prepararlos. ¿Cuál era la primera preparación que le daban a un soldado, hermano? Sin importar el uniforme que se iba a poner, la primera preparación que le daban a un soldado era física, que desarrollara resistencia. Y usted veía que de repente se llevaban a uno así medio flácido, ¿verdad? De nuestro cantón, y a los 3 meses que venía, usted lo veía caminando con el pechito levantado y los bracitos un poco templados, ¿verdad? El chicharrón que le habían metido los 3 meses. En segundo lugar, al soldado que llevaban para preparar para la guerra, le enseñaban a conocer disciplina y a respetar órdenes. Porque un soldado que no respeta disciplina, ese no sirve como soldado. Un soldado que no está acostumbrado a utilizar un uniforme, uno de los requisitos que tenían era que andaban las botas bien chaineadas, ¿verdad? Ustedes se recuerdan de la guardia, las botas bien lustradas. Entonces al soldado primero la instrucción física, y le enseñaban a armar y a desarmar su fusil, a conocer las armas que iba a utilizar. Luego le enseñaban, hermano, a conocer al enemigo, cómo trabajaba el enemigo y cómo usted se tenía que defender del enemigo. Así se le enseñaba al soldado, sin importar si era de la guerrilla, sin importar si era del otro, el mismo entrenamiento tenía. Después que ya había pasado todo ese proceso, al soldado se le enseñaba el terreno de batalla. Y cuando pasaban los 3 meses, ya cuando estaba deprisa la guerra, se le asignaba un uniforme, se le ponía el uniforme, además que llevaba el soldado el uniforme cuando ya iba a la batalla, municiones, una gran mochila que llevaba de municiones, llevaba su comidita y algún su poncho allí cuando iban a quedar muchos días por allá para cubrirse, ¿verdad? Y estaba listo para salir y vamos a la batalla. Hermano, de la misma manera funciona el llamado de Dios cuando nosotros vinimos a Cristo Jesús. Nosotros tenemos en primer lugar que reconocer que nos enfilamos en el ejército. ¿A cuántos ya le volaron el pelo aquí? Allá le volaban el pelo, es lo primero que identificaba al soldadito. Le rapaban todo el pelo. Cuando nosotros vinimos a Cristo y levantamos la mano, entonces tenemos que entender que nos metimos al ejército de Cristo, que vamos a ocupar un uniforme diferente, que el reglamento de nuestra vida se va a llamar ahora ya no mis caprichos, sino la palabra de Dios. Esta es la autoridad que nos va a conducir. Allá había un sargento, allá había un coronel, había todo ese tipo de jerarquía, pero nosotros tenemos una jerarquía acá. En primer lugar, la palabra de Dios, y tenemos que estar dispuestos nosotros disciplinadamente a obedecer los mandatos del Señor, porque nos enlistamos en un ejército diferente, porque ya ahora nuestras armas ya no son terrenales, sino poderosas en Dios, dice la palabra, para destrucción de fortaleza. Así que, mis hermanos, ¿cuántos están enfilados ya?
En primer lugar, tenemos que entender que como soldados de Jesucristo, nosotros tenemos que prepararnos. Cuando vinimos a Cristo, esto no se trata, yo recibí una religión, acepté una religión y ahora voy a ir al culto los lunes. Yo le garantizo que cuando vinimos a Cristo hay un enemigo que se molestó, hay un enemigo que se enojó y va a empezar a atacar tu familia, tu fe, te va a poner en duda. Vas a empezar a pensar que no vale la pena, porque hay un enemigo que está interesado en tu alma. Él ya te tenía, pero ahora cuando tú le dices, Cristo, aquí está mi vida, el enemigo dice, no se me va. ¿Cómo es eso que se me va este? Entonces tiene que haber una preparación. Otra preparación bien importante que le daban al soldado antes de salir allá era una preparación psicológica. El soldado tenía que salir con actitud valiente. Un soldado cobarde no sirve en la batalla. Cuando empiezan a tronar los bombazos, ese sale corriendo y va a ser un desastre. Entonces tiene que haber una preparación, una actitud. Por eso es que hemos venido predicándole acerca de quién es Cristo para nuestra vida, cómo es que el Señor fortalece nuestra vida, porque nosotros ahora tenemos que cobrar identidad como soldados de Jesucristo. Tenemos que estar seguros que ya no vamos solos, sino que Él nos tiene con su mano poderosa. Él es el que nos guía, Él es el que va delante de nosotros y en Él tenemos la victoria para nuestra vida. Eso hemos venido enseñando estos días que hemos pasado, estos lunes que hemos venido para acá. Pero ahora, hermano, yo quiero contarle que la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, la palabra del Señor nos habla de una armadura. La palabra del Señor que acabamos de leer dice que ahora tenemos armas espirituales, es decir, tenemos que asociar que estamos en una batalla. Por eso es que la gente dice, mire que el evangelio es difícil, es que mire a mí cómo me cuesta. Yo he tratado, tengo años y no puedo afirmarme en las cosas espirituales. ¿Sabe por qué? Porque no se ha colocado la armadura. Porque sencillamente conoció de Cristo. Vino quizás a conocer el ambiente del ejército de Cristo, pero no se ha armado como un buen soldado. No ha recibido su uniforme. No se ha preparado como lo que acabamos de explicar, ejercitándose para ser fuerte para el Señor, con la actitud correcta, sabiendo que nuestra decisión en Cristo no tiene retroceso, sino que Él nos da la victoria. Pero nosotros tenemos que ir con esa actitud y con la fe firme en que Él nos espera, Él nos llamó y un día llegamos al lugar prometido. Gloria a Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Entonces, hermanos, para prepararnos tenemos que ejercitarnos en primer lugar en el conocimiento y el carácter cristiano. Si el cristiano no conoce la palabra de Dios, no tendrá armas para enfrentar la lucha en esta vida, esa lucha espiritual que se le va a presentar. Dice Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Desde el momento que la palabra está diciendo fortaleceos, significa que usted va a necesitar esa fortaleza. ¿En quién? En el Señor. Si seguimos desprevenidos nosotros solo diciendo, no, es que yo soy evangélico, es que yo pertenezco a tal iglesia, es que yo pertenezco aquí, pero si yo no me fortalezco en el Señor, voy a ser un soldado debilucho. No voy a tener fuerza espiritual cuando venga el ataque sobre mi vida. Y los ataques vienen. Y es por eso que nosotros vemos la iglesia de Cristo. De repente, poquitos hermanos son los que usted ve que prevalecen, que aumentan, que suben y que de repente, porque el soldado, hermano, cuando sacaba esos cursos difíciles, cuando se echaba esas pruebas difíciles, la prueba de comando, la prueba de recondo, los que han ido por ahí, y venían y eran destacados en la batalla, ¿qué les esperaba? Medallas y ascenso. Y usted lo veía vistiendo un uniforme diferente,
con unas insignias acá diferentes. Igual ocurre en la vida espiritual. Cuando usted ve un cristiano templado, esforzado por conocer la palabra de Dios, dispuesto a obedecer las órdenes de su líder máximo, Jesucristo, usted ve que aquella persona va siendo bendecida, crece espiritualmente, la autoridad espiritual va aumentando en él, y usted lo ve, mire, ¿y usted cómo lo logró? ¿Y usted cómo ha logrado? Es que se ejercitó, es que buscó de Dios, es que se sometió a la preparación que el Señor da a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo. En segundo lugar, mis hermanos, tenemos que conocer la armadura. Como vamos a una batalla, tenemos que conocer la armadura. Dice el versículo 11, Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces desde ya el apóstol Pablo está mencionándonos que van a haber ¿qué? Acechanzas, ataques en contra, un ejército en contra de nuestra vida. Pero la palabra dice vestidos de toda la armadura de Dios. Aquí no cuenta, hermano, el físico y lo que yo diga, qué es lo que yo creo, cómo es que yo pienso. La armadura tiene que ser la armadura de Dios. Pero yo tengo que conocerla. Es necesaria una armadura. Una vez dicen que hubo un señor que tenía mucho dinero, donde había una iglesia. Él se burlaba del pastor. Y él decía, ese pastor pura mentira les habla. Un día yo le voy a enseñar a dar un buen discurso. Un día le voy a pedir el micrófono y le voy a dar un buen discurso. Dijo el tipo ¿verdad? Adinerado del lugar. Y un día que tenían un evento en la iglesia, él llegó invitado y se sentó. Y atrevidamente le pidió el tiempo al pastor que le prestara el micrófono. Hermano, se caminó altanero, subió las gradas y llegó hasta el púlpito, agarró el micrófono y cuando quiso hablar se le entrampó la buchaca. No pudo hablar porque estas armas no son materiales, terrenales. Estas armas el Señor te las da, pero tú tienes que buscarlas, tú tienes que anhelarlas, tú tienes que conocerlas. Pero el pobre muchacho no era un soldado, no podía tomar ese lugar para dar un discurso y darle órdenes al ejército de Jesucristo. No estaba preparado para eso, porque el Señor dice lo que estamos leyendo, vestidos de toda la armadura de Dios. Y ya vamos a ver cuáles son los elementos de la armadura. Pero desde aquí nosotros tenemos que irnos haciendo la idea que hay una batalla espiritual. Lo que más ataca a Satanás es la familia. El enemigo lo que procura es que las familias estén en disensión. Empezando ¿por dónde? Por la pareja, por el matrimonio. Empieza el enemigo a poner aquel sentir en el hombre o que siga practicando lo mismo que practicaba antes, total de que no se ponen de acuerdo. Ya ganó el enemigo cuando echó a estar en disensión al esposo con la esposa, porque entonces si ellos están en disensión, yo le garantizo que los hijos no se van a sujetar y van a caminar por el camino que más ellos les agrada. ¿Y cuál será el camino? El camino del mal. Por eso es que el Señor dice, vístase con toda la armadura de Dios. Aquí no dice, mire, sea drástico, usted sea pesado para que tenga su casa así, mire, en orden, usted sea rudo. No dice eso la palabra. Dice que tiene que ser con la armadura de Dios. Entonces, mis hermanos, también tenemos que estar claros que el enemigo, oiga cómo se lo voy a contar. Tenemos que estar claros que el enemigo que vamos a enfrentar en esta batalla espiritual es más fuerte que nosotros. Dígame. Pero no es más poderoso que el que está con nosotros. Y el que está con nosotros nos ha enseñado cuáles son las armas y la armadura que nosotros tenemos que ocupar, la vestimenta que tenemos que ocupar. El versículo 12 dice, Efesios 6:12,
porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermano, hay tanto mal testimonio que nosotros podemos ver aún en la familia cristiana y aún en la iglesia. De repente usted ve en la familia el pleito, y cuando llegamos nosotros a comentarle a nuestro líder espiritual, al pastor, le decimos: ayúdeme a orar porque viera qué rebelde se me ha puesto el muchacho, porque viera qué niña tan desobediente. Ahí tenemos nosotros que evaluar, hermano. ¿Y qué pasó? Le decimos al hermano: mire, me contestó mal y le zampé 5 cinchazos y cree que se doblegó. Es que es una rebeldía que ya no se puede controlar. Pero es que entonces, hermano, lo que ocurre es que estás luchando con el enemigo equivocado. Eso no va a generar ningún cambio. Lo que va a generar es destrucción en el corazón de la otra persona. Y es por eso, hermano, que el enemigo, sabiendo eso, que nosotros somos fáciles de pelear con el enemigo equivocado, empieza a tirar sus piedritas, ¿verdad? Empieza a tirar su maicillito y te pone a pelear con el hermano. Te pone a pelear con el hermano, cuando si nosotros tuviéramos las armas adecuadas y la preparación adecuada, ¿usted cree que un soldado le dispara a su propio compañero cuando están en el frente de batalla? Ellos tienen unos medios de comunicación. Los soldados, aunque estén en la noche, ellos se dan una clave, el uno con el otro, saben la clave que llevan para identificarse en lo oscuro dónde está mi compañero. Y no le va a disparar uno al compañero que lleva a la par. Pero los cristianos a veces lo hacemos. Le pegamos una balaceada al que tenemos a la par, al más cerquita, a la esposa, al esposo, al hijo, al hermano servidor de la iglesia. Le pegamos una masacrada, ¿verdad? Para que aprenda este hermano. Carnal, estás peleando en tu propia fuerza y con el enemigo equivocado. La palabra ya nos ha dicho que no tenemos lucha contra carne y sangre. Es decir, cuando yo veo que viene un hermano complicado, porque hay algunos que lo vienen ensatanados a la iglesia a veces, el enemigo los está ocupando. Entonces viene, hermano, y le hace problema al otro hermano. Pero el hermano que está vestido con el uniforme correcto, con la instrucción correcta, se va a reír y va a decir: ya sé por dónde venís, a mí no me vas a echar zancadilla. Entonces usted corresponde amablemente al hermano que venía con mala actitud, y usted no cayó en la trampa de ponerse a pelear, porque usted sabe que su pleito no es con él, sino que su pleito es espiritual, contra principados y huestes espirituales, dice la palabra del Señor. Porque nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Entonces el consejo aquí sería, hermano, no sigamos destruyéndonos unos a otros, ni en la familia, ni en la congregación, ni en los liderazgos, sino que nosotros tenemos que entender que nuestra lucha no viene del hermano. A veces se pone bien tensa la cosa, ¿verdad? Entre amigos, entre hermanos de la congregación, aún entre miembros de la misma casa, se pone tensa la cosa. Y nosotros queremos reventar, ¿verdad? Y decir un par de cosas. Y usted tiene que decir: Padre, gracias por ayudarme. Ya sé que esta lucha no viene de mi esposa, no viene de mi esposo. En el nombre de Jesús, en su mente quizás, porque no le va a decir al otro, ¿verdad? Te reprendo, Satanás. No. Usted va a decir allá en su lugar de comunión con Dios en soledad, usted le va a decir: Padre, reprendo este espíritu de disensión que anda rondando mi casa. Yo reprendo en el nombre de Jesús esta mala actitud ahora que se está metiendo dentro de mis hijos. Padre, en el nombre de Jesús, yo reprendo y clamo un espíritu de paz, un espíritu de comunión dentro de mi casa. Y empezamos a hacer nuestro papel. Porque yo no peleo contra carne ni contra sangre, porque lo aprendí de la palabra del Señor.
Y dice la palabra del Señor, dice que están son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué significa en las regiones celestes? Que estos ahí andan, hermanos, se desplazan. Es decir, el mundo espiritual es real. Si a usted le contaron, mire que se presenta la ciguanaba, o sea, le ponen de repente colores y sabores a esto. Pero la palabra del Señor sí menciona que existen huestes de maldad que están acechando en contra de aquellos que le hemos dicho sí a Cristo Jesús. Y te van a querer emproblemar, y te van a querer echar zancadilla, ¿verdad? Un día de esto estábamos predicando allá en una iglesia yendo para San Vicente, y la pastora es una pastora muy humilde, muy centrada, la hermana, y ella pasó, ¿verdad? Y agarró el micrófono y dice: hermano, no saben lo que me pasó. Yo venía desde San Salvador, porque ella viaja hasta allá al lugar en bus, y se paró un muchacho bien guapo, dice, a predicar en el bus, y empezó a tirar aquella palabra, y predicó un buen rato, y cuando terminó de predicar, se fue directo a sentar a la par de ella, y se le empieza a cuentear, hermano. Y aquel insistente, y cuando ella le dijo: no, muchacho, usted puede ser mi hijo, si yo a predicar voy, y le empieza a insistir que dónde estaba su esposo para hacer el ministerio, y le decía que él sí iba a andar con ella en el ministerio, que iban a hacer juntos el ministerio, y aquel hombre se ha ido casi hasta el desvío cerca donde la hermana iba, hermano. Y ella, haciendo el chiste, dice: miren, dice, desde que le conté eso a mi esposo, que no venía aquí a la iglesia, hoy no se me queda, dice. Hermano, el enemigo te va a buscar por donde tú eres débil, por donde usted es débil. El enemigo antes, cuando estaba el tiempo de la guerra, no se ponían a dispararle con una pistolita a una gran trinchera que tenía 60 centímetros de piedra, no. Ellos buscaban un lugar por donde podían meter y entrar por detrás, y a esa trinchera grande le ponían un lobo, le ponían un lanzagranada para tumbar. Es decir, si el enemigo también te ve fuerte, no tengas duda de que te va a tirar fuerte a ver si te tumba. Pero si usted le ha dejado un gran portón al enemigo, por ahí va a entrar sin hacer tanto ruido, y cuando venga a ver usted, gran destrucción alrededor de su vida, porque no estaba preparado. Y hay lucha que no es contra carne ni contra sangre, sino son espíritus. No se trata entonces, hermano, de fetiches. No se trata entonces de que nosotros podamos echar mano de cositas que nos enseñaron, ¿verdad? Que cuando viene el gran ventarrón saque una cruz, la cruz de palma, ¿verdad? Y que cuando usted oye ruido por la casa tire sal. La sal no le va a ayudar, el agua bendita no le va a ayudar, porque no es eso lo que menciona la palabra del Señor. Ya vamos a ver cuáles son las herramientas, las armas que el Señor nos ha enseñado para que nosotros estemos vestidos con la armadura de Dios. La religión te puede enseñar cualquier cosa, ¿verdad? No, es que pongas el calzoncillo al revés, le enseñaban a uno allá, para que no le hagan brujería. Y no, y si le sale un animal por ahí raro en la calle, échele ajo al corvo en el filo, y ya va a ver usted. Y póngase no sé qué cosa en la billetera y ándale llevando ahí. Hermano, eso no sirve de nada. Espero que no anden ahí con la ropa interior al revés, ¿verdad? Para que no le hagan brujería. Ya vamos a ver cuáles son las armas que el Señor ha propuesto para este tipo de batalla. En segundo lugar, hermano, debemos tomar la verdadera armadura. Es necesario entonces llevar la armadura. ¿Cuántos ya están armados y peligrosos? Tenemos que portar una armadura. No, es que cuando llamaban al soldado para formar parte de un ejército, no lo llamaban para estar sentadito ahí en el cuartel, ¿verdad? Mirando para los otros que andaban haciendo ejercicio. No, el que iba a prepararse, y usted que ya entró acá al ejército de Jesucristo, tiene que ejercitarse, tiene que fortalecerse y estar listo para que su vida sea victoriosa. Nuestra vida tiene que ser victoriosa en Cristo Jesús. No sirve de nada que nosotros nos pongamos nada más la pañoleta de que un día fuimos allá parte del ejército, pero destrozado, ¿verdad?
fracasado en la vida, mirando tú y cómo van tu familia, cómo, no, fíjese que son un fracaso total en la vida. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué ejército conociste? No te pusiste el uniforme, no te comportaste como un verdadero soldado de Jesucristo, no ganaste la batalla, no has dado frutos entonces de ser miembro del ejército de Jesucristo. Entonces es necesario llevar una armadura. Capítulo que estamos leyendo, hermanos, 6 de Efesios, versículo 13, dice: por tanto, oiga, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Como hay un ejército espiritual en contra nuestra, la palabra no titubea en decirte que vas a tener días malos. ¿Y qué es lo único que te va a servir para el día malo? Tomar toda la armadura de Dios. Para terminar, después dice que todo haya pasado, terminar como estando ¿qué? Firme. Ay, es que es bien difícil. Fíjese que en el año tal yo era cristiano, pero me caí. Pero 5 años después me reconcilié y 2 años después me caí otra vez. La palabra dice que vamos a tener acechanza, que vamos a tener lucha, pero dice: agarrar toda la armadura de Dios para que pasado todo el embate que se te venga encima, termines como firme. Esa palabra es importante. ¿Cómo tiene que estar cristiano? Firme. No cristiano que cae y dice: mire que aquel anda otra vez allá en las andadas y cayó otra vez. No, hermano. La palabra nos llama a estar firme, pero ¿cómo? Es la única manera que nos asegura estar firme: con la armadura correcta, ceñidos, hermano, de la armadura de Dios, porque lucha va a haber. Y a nosotros los predicadores nos da tanta tristeza porque vemos en las congregaciones gente que llega y gente que se va, gente que llega, avanza un poco y de repente otra vez no está, se fue y anda ya perdido otra vez. No tomó esta armadura. Pero también, hermano, dice la palabra que la primera parte de la armadura dice, versículo 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Lo primero que nosotros tenemos que afianzar en nuestra vida es parecernos a Cristo. Lo primero que nosotros tenemos que asegurarnos que es un arma poderosa en nuestra vida es que nosotros decidamos caminar en la verdad. Es decir, que si yo me identifiqué como cristiano, que si yo recibí a Cristo, ahora los que me digan: mire, y ese es evangélico, que no se equivoquen. Que yo tenga la manera de caminar, que el camino por donde yo voy son las pisadas de Cristo, que yo voy siguiendo y trazando el camino que Cristo me marcó, caminando siempre en la verdad de Cristo Jesús. ¿Quién es la verdad? Cristo. Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, y aquí la palabra empieza a describir cómo tiene que ser la actitud de un verdadero soldado que va en victoria. Dice que también practica la justicia. Desde ahí, hermano, empieza a describir cómo tiene que ser la vida cristiana en victoria. ¿Cómo tiene que ser el cristiano? Habla verdad, camina en la verdad y practica la justicia. Esto se oye sencillo, pero de repente por esos detallitos en nuestra vida que nos hemos acostumbrado a hacer así, ¿verdad? Ir conviviendo como nos sentimos relajados y las cosas las vamos arreglando, ¿verdad? Metemos la pata y le echamos aquí, decía mi papá, pupusa escondida. Yo no sé si usted entiende eso. Cuando uno va a limpiar la milpa, a mí me acostumbraron a hacer raspadito el monte, parejito raspadito. Pero habían otros que para que le abundara pegaba el asadonazo fuerte adelante y le daba vuelta a la tableta de tierra y enterraba un puño de monte aquí. Pero cuando llovía empezaba a salir el monte otra vez.
No, decía mi papá, este es chuco, ¿va? Trabaja dejando pupusa escondida, decía mi papá. Si como cristianos nosotros no nos acostumbramos a ser transparentes, es decir, que nuestra vida en Cristo sea cada día comprometidos con agradarle a Él, con transparencia, con rectitud, entonces, hermano, de repente se va a poder ver en nuestra vida la maleza naciendo otra vez, aquella cosa que no es agradable delante de Dios. También tenemos que caminar siguiendo la huella de Jesús. El versículo 15 dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Váyase haciendo la idea. Dice: ceñido vuestros lomos, ¿verdad? Estaba firme, ceñido vuestros lomos. ¿Dónde iba eso? Acá, los lomos, la palabra de Dios le menciona esto. La rabadilla que le llamamos nosotros. Dice que ahí tenía que estar ceñidos los lomos con la verdad y la justicia. Vea cómo se va viendo su cuerpo cubierto con esa armadura que el Señor le ha encomendado para que tenga victoria. Pero también dice el versículo 15: calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Para dónde vamos, hermanos? Es bien importante. ¿A dónde nos conducen nuestros pies? Es bien importante. ¿A dónde va a ser el final de nuestro camino? Es bien importante. Por lo tanto, el Señor dice: si querés tener victoria en contra de las huestes espirituales de maldad, reconociendo que ese enemigo es poderoso y te va a atacar, dice: camina ceñido los pies con el apresto del evangelio. Es decir, tiene que estar calzados sus pies. Significa que usted, el camino que va a seguir es el evangelio de Jesucristo. Para eso tenemos que conocer la palabra de Dios. ¿Cuál es el carácter de Cristo? ¿Cómo se conducía Cristo? ¿Cuáles eran las enseñanzas de Cristo? ¿Cuál es el deseo de Cristo para mí caminar diario? Entonces por ahí tengo que caminar yo. Y dice que tiene que ser el evangelio ¿de qué? De la paz. Es decir, que un cristiano pleitista está descubierto. No está cubierto, no está caminando calzados sus pies con el evangelio de la paz. ¿Hay algún pleitito aquí? No, amén, dígame usted. Entonces la palabra del Señor nos va enseñando cómo tiene que ser la vestimenta. Yo creo que tenemos que tener muchos soldados aquí, de esos victoriosos, de esos que le hacen frente a la guerra espiritual y salen en victoria. Y ya vimos dos elementos ahí que menciona la palabra del Señor: calzar los pies con el apresto del evangelio de la paz. Es tan bonito, hermano, cuando usted se enamora de Cristo. Pero para enamorarse de Cristo y del evangelio de Jesucristo, usted tiene que conocer la palabra de Dios y empezar a enamorarse de esa manera de vivir en bendición, esa manera de vivir apartado del pecado, esa manera de vivir enamorado de las promesas eternas de Dios y caminar enfocado para allá voy. Aunque el enemigo ataque por aquí, usted va con su mirada para allá, caminando como un verdadero hijo de Dios. A eso se refiere esta palabra cuando dice que sus pies tienen que estar calzados con el apresto del evangelio, que usted no se desvíe fácilmente, ¿verdad? Se imagina que nosotros, conociendo de Cristo, empilados porque Cristo nos rescató, nos salvó, y de repente viene otro y nos cuesta una historia ahí medio torcida, y nosotros allá vamos detrás porque nos fascinó con aquella historia. Te saliste, te quitaste el calzado del evangelio, te quitaste tu calzado en ese momento y empezaste a caminar por camino torcido. Hubo mucha gente que cuando vino ese mentiroso de Miranda a proponer la doctrina de los 3:6, allí están todavía esas casas, hermano, con su rótulo. Hay iglesias, hay grupos de gente reuniéndose ahí. En México han caído con la gran mentira de la Santa Muerte. Yo no sé si usted está viendo, y México se identifica como cristiano, de la religión tradicional, pues, pero un pueblo totalmente cristiano, celoso de su fe tradicional.
que tienen esto, que tienen lo otro y lo otro que nosotros no lo compartimos, pero ahora se están metiendo fuerte y están haciendo grandes procesiones y grandes templos a la Santa Muerte. ¿A dónde está entonces el Evangelio, el apresto del Evangelio? Están caminando por el camino de mentira. Están yendo por doctrina del error. Y a eso es lo que nos llama la palabra cuando dice: tenés lucha, tendré batalla, pero vestite bien. Ponete, caminá por el camino del Evangelio. Van a venir muchos hermanos que van a hablar bonito, apartado de la palabra de Dios, proponiendo doctrinas fantásticas, cosas astrales, novedosas. Y si usted no está vestido con el apresto del Evangelio, si usted no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, es que va a torcer sus pasitos usted. Es que va a ir caminando detrás de aquello que le fascinó. Porque la lucha no viene del que viene a proponerle. Ese fue un enviado de Satanás que viene a proponerle una fascinación. Pero también la palabra del Señor dice, versículo 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esto es terrible cuando usted lo analiza. Y usted dice, mire, fíjese qué mala estoy pasando, no es que me pasó esto. Si es que no dice la palabra que el enemigo te va a venir a pegar palmadita, ¿verdad? Que el enemigo te va a pegar un empujoncito. Dice que te va a tirar dardos de fuego. Y dice la palabra que si tú no tienes fe, aquí, mire, aquí quiero que le ponga atención a la redacción de esta palabra. Leámoslo de nuevo y pongamos la atención a la redacción. Dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar. ¿Quién tiene que apagarlo? Yo. El Señor está diciendo: ejercita tu fe, vestite de fe, porque te va a tocar enfrentar al enemigo. Y si no tienes fe, no vas a poder apagar los dardos de fuego que te va a tirar. Dice que la fe es un escudo con el que nosotros apagamos los dardos. El Señor no está diciendo: mira, allí a la iglesia los días lunes y tomas café con pan con los hermanos, y cuando te venga el ataque del enemigo, yo me voy a meter en medio y te voy a apartar los dardos que te tire el enemigo, y te voy a apartar y te voy a apagar los dardos de fuego. Como dice, vístete de fe con el que puedas apagar los dardos de fuego del enemigo. Te va a tirar con fuego. Hermano, ¿y cómo se desarrolla la fe? Hermana, perdón, ya trajeron el baby. Gloria a Dios. No lo había visto. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Entonces, desarrollemos la fe. ¿Y cómo se desarrolla la fe? La fe se desarrolla, hermano, estando nosotros interesados en conocer al grande. Cuando yo estoy interesado en conocer a Dios, cuando yo estoy interesado en buscar del Señor, a ver que la palabra me empieza a desarrollar mi fe. Esa es la única manera. Qué bonito cuando usted en fe se para y usted mira las cosas difíciles y dice: hasta ya va a pasar. Ya va a pasar esta prueba, ya esta lucha ya va a pasar. Yo he confiado en el grande, he confiado en el todopoderoso. Yo no entendía, cuando yo vivía allá en la primera colonia que vivíamos, había una señora que le metieron los hijos al penal por algunas situaciones difíciles, por drogas. Y la señora, cada vez que platicaba con nosotros, ella se gozaba contando de sus hijos. Estaban en el penal, los habían agarrado con droga, el yerno, la hija, y ella decía: no, así mi hija es una gran predicadora, aquí la voy a tener exaltando al Señor, alabándole a Él. Nunca la miré llorando, triste por su hija. Siempre proclamó que era predicadora. ¿Y a dónde creen que están ahora los hijos? Ahí están liderando una iglesia, por la iglesia del hermano Paco. Ahí están liderando los hijos de la hermana, con
todo. Salieron de donde estaban de la prueba y la mujer sigue con la misma alegría que yo la vi siempre. Esa mujer nunca la vi. Mire, hermano, ayúdeme a orar, que mis hijos ya nunca. Ella siempre proclamó que eran el escudo de la fe. Quizás el enemigo le tiró dardos de fuego, quizás, porque esto solo lo sabe él y lo sabe la persona. Si está llevando una vida recta delante de Dios, pues puede ser una prueba que el Señor permitió. Pero tiene que ser desarrollada nuestra fe. De otra manera, hermano, usted no va a vivir en victoria. Cada vez que venga una prueba, una lucha, usted se va a ver desanimado. Porque esa es una de las cosas que más el enemigo provoca en nuestra vida. Lo hace pecar espontáneamente si usted no está preparado, si usted no está listo cómo responderle. Y cuando usted peca se siente indigno hasta de venir solo el día lunes que nos reunimos. Y usted dice, no, ya para qué voy a ir. No, si me peleé con el fulano, me pasó esto, me pasó lo otro, estoy desanimado, ya de nada sirve. Ganó la batalla el otro. Pero qué bonito cuando usted dice, no, yo ya le pedí perdón a mi padre, me equivoqué, ¿verdad? Reaccioné mal, pero ya le pedí perdón, arreglé la situación aquí donde tenía que arreglar, pero yo esto no me lo pierdo. Yo el día de reunión, yo allá estoy para glorificar al Señor, para exaltarle porque Él es grande. Él me ha dado la victoria, Él me va a hacer crecer, mi familia va a ser bendecida y un día estaremos juntos adorándole al Señor y estaremos en su presencia cuando partamos de esta tierra. Gloria a Jesús. Esa tiene que ser nuestra fe, pero decididamente creyéndolo. Yo he mirado gente que el Señor le empieza a bendecir económicamente, y cuando la empieza a bendecir económicamente ya no tienen tiempo para ir a la iglesia. No, es que fíjese que no puedo cerrar el negocio. Le felicito, hermanos, aquí que tienen negocio, creo que tienen su negocio ahí, lo cierran para venir al culto. Yo le felicito, porque hay mucha gente que eso dice. Mire que ya no me queda tiempo, ¿verdad? Cualquier cosa. Hay gente que es fiel al Señor y solo porque compra carro, le agarra una emoción cuando compró su primer carro y todos los fines de semana va para la playa a disfrutar su carrito ahí. A mí me daban ganas cuando compré el primer carro, y yo después digo, qué lelo puede ser uno, ¿verdad? No, hoy no voy a, no, es que me chivo ir a la playa, ¿verdad? Hermano, pero cuando nosotros hemos alimentado la fe, es cuando vamos a estar fuertes, porque la lucha es diaria, es todos los días. Obviamente cuando usted empieza, la lucha puede ser más fuerte, porque la palabra de Dios dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuántos son testigos de eso, que el enemigo huye? Yo soy testigo. Yo tenía unas ataduras que yo sentía que eso era difícil de dejar, pero un día me planché y dije, quiero exaltar al Señor, le quiero servir a Él, y de repente aquello se disipó como que no había venido de ningún lado, ya no estaba. Y eso es donde se cumple la palabra que dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Debemos entonces, hermanos, gozarnos en la promesa eterna. Mire, si usted no se goza cuando nosotros decimos, Cristo viene pronto. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Hermano, cuando nosotros recordamos que Cristo viene pronto, tiene que haber una exaltación en nuestra alma, porque le estamos esperando. Y yo me gozo en ese pronto encuentro con mi Redentor Jesucristo. Usted tiene que gozarse, y si no le pasa eso, alimente su fe, medite en esas promesas, sepa por qué usted es cristiano, por qué usted deja sus quehaceres y viene acá a buscar de Dios, por qué dedica ese tiempo para leer en su casa, para orar, porque le está esperando a Cristo. Eso aumenta, multiplica su fe. Cuando vengan las luchas, el Señor, el Espíritu Santo va a estar abundantemente conduciendo su vida, y usted ni atención le va a poner. Ya sé por dónde vení. El doctor le va a decir, mire, fíjese que veo una sombrita ahí en el examen. Aleluya, va a decir usted.
Mire que yo creo que es maligno lo que le veo ahí. Aleluya, va a decir usted. Si esto es lo que estoy esperando, irme a la presencia de mi Señor, porque su fe está fuerte. Pero de repente el doctor se equivocó, ¿verdad? Y usó mal la boca y dijo, yo creo, fíjese, le vamos a hacer otro estudio, porque no vaya a ser. Y solo le da a usted la idea de que algo anda mal en su cuerpo y usted está colapsado. Se desanimó. Está triste, que se muere, deprimido. No, es que yo creo que tengo tal cosa. Hermano, cuando nuestra fe está fuerte, le damos gracias y gloria al Señor en cualquiera que sea la dificultad, en cualquiera que sea la situación. Aunque el diagnóstico sea firme, nosotros le creemos al Señor que es fiel y poderoso para sacarnos de la situación. Y si Él nos quiere llevar, pues vamos directo a su presencia, pero nos gozamos porque estamos fuertes en la fe. Y eso es lo que nos encomienda la palabra. También, hermano, bueno, no olvide que es para apagar, y que si usted no tiene fe, difícilmente podrá apagar. Además, dice la palabra del Señor que tomemos el yelmo de la salvación. El yelmo era el casco que usaba el soldado. Es decir, ¿qué es lo que se aloja en nuestra cabeza que podemos cubrir con un casco? Hablando espiritualmente, los pensamientos. Si usted tiene pensamientos de derrota, si usted tiene pensamientos de tristeza, si usted tiene pensamientos de duda, de temor, entonces usted no tiene el casco, el yelmo de la salvación gobernando su mente. Pero cuando usted sabe que ha sido redimido por Cristo Jesús, que el sacrificio de Cristo perdonó toda su culpa, usted se goza y sus pensamientos son de gratitud hacia Él, de exaltación a Dios. Y eso aumenta su fe, pero también le trae felicidad a este cuerpo físico. Entonces cuando el enemigo viene y de repente le van a cruzar pensamientos locos, ¿verdad? Y usted va a decir, no, si yo le pertenezco a mi Cristo. Te reprendo, Satanás, mi mente no es taller de suciedades tuya. Ahora yo exalto a mi Cristo, y en lugar usted de alimentar un pensamiento de derrota, usted canta alabanzas al Señor. Porque la palabra del Señor dice, vestidos con el yelmo de la salvación. Lo que pasa es que a veces andamos caminando por ahí en los quehaceres, en el afán y todo, y se nos olvida que somos salvos. Entonces enfrentamos todo en nuestra fuerza. Pero cuando yo vivo como salvo, como yo camino como salvo, yo le garantizo que el enemigo me tiene miedo. A menos que el Señor tenga un propósito, le da chance, ¿verdad? Como a Job. Y le dice, anda a probarlo a ver si es cierto. Anda. Y le da chance. Pero cuando yo mismo ando totalmente descubierto, entonces mi vida es totalmente debilitada, está débil. Además, mis hermanos, tenemos que amar la palabra del Señor. Es una poderosa arma. Dice el versículo 17, la segunda parte: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yo quiero recordarle que aún Jesús fue tentado por Satanás. Y la palabra de Dios dice que lo llevó a un monte alto y lo tentó y lo probó. Y el Señor Jesús siempre le contestó ¿con qué? Con la palabra. Mire, si nosotros lo único que tenemos son dichos que hemos aprendido ahí del mundo, de los abuelitos que nos enseñaban muchos refranes, muchos dichos, pero no tenemos una palabra verdadera, una palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, difícilmente vamos a poder ser fortalecidos y reprender las acechanzas del enemigo. Dice la palabra, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Para qué sirve la espada, hermano? Todo lo anterior que acabamos de hablar sirve para defenderse. El yelmo, el cinto de la justicia, el apresto del evangelio,
Todo eso sirve para defenderse en una batalla espiritual. Pero la palabra de Dios, ¿para qué sirve? Para atacar, para contrarrestar. Entonces, cuando venga aquello, ¿verdad? Por eso lo asocia aquí la palabra. Dice que te cubra con el yelmo de la salvación. Tu mente, tu pensamiento tienen que ser como un hijo de Dios, como un salvo, y también tiene que estar lleno de la palabra. Cuando venga la acechanza, tú le vas a recitar los versículos como Jesús le decía: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, porque aquel, como lo vio que tenía hambre, le decía: manda que estas piedras se conviertan en pan. Sabía que tenía hambre. Con la palabra le contestaba y le decía: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces, qué bonito cuando nosotros estamos alimentados con la palabra. Viene la acechanza. Es más, fíjese que hasta cuando uno platica con algunas personas que son enviadas del mismo infierno y te están tratando de sacar de quicio, fíjese qué bonito es que uno conteste y diga: sí, es cierto, la palabra de Dios dice tal cosa, y derriba totalmente el argumento que te está tratando de balancear, de poner a prueba. Porque es la palabra de Dios, tiene que ser tu espada. Esto sirve también, hermano, para que nosotros como soldados del Señor no andemos peleando en nuestra fuerza. Para que cuando nosotros vamos a arreglar una situación, tomemos en cuenta antes la palabra del Señor para arreglar algunas situaciones de nuestra vida cotidiana. Para tomar decisiones, nuestra arma es esta. Nosotros filtramos las decisiones, las acciones y nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana con la palabra del Señor. Y cuando toca también defender, con la palabra del Señor. ¿Usted cree que usted va a andar peleando ahí si entiende la palabra y recita la palabra y deja que la palabra haga lo que tenga que hacer? Cuando nosotros vamos a evangelizar a alguien y alguien nos sale enojado y alguien lo quiere agredir a usted, usted no se va a poner del tú a tú con él y decirle un par de palabras: son necios, te vas a ir al infierno, yo ya te compartí el evangelio. No, usted solo lo único que va a hacer es compartirle la palabra y dejar que la palabra, porque la palabra en sí misma es una espada de dos filos, dice la palabra. Entonces usted comparte la palabra y deja que la palabra haga la obra que tenga que hacer. Así que no lo quiero a usted ni peleando con otro que se le ponga a discutir, ni procurando forzar, ¿verdad? Usándola. No, solo dejemos que la palabra haga lo que tenga que hacer. Gloria a Jesús. Y además, mis hermanos, no tenemos que descuidar algo que es sumamente importante, que se llama oración. Versículo 18 dice, Efesios 6, 18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esto de orando en todo tiempo, de repente la gente dice: mire, hermano, pero yo tengo que ir a trabajar. Mire, yo tengo que estudiar, yo tengo que atender mi milpa, hermano, y mis vaquitas, y cómo va a estar orando en todo tiempo. Lo que pasa es que nosotros orar lo hemos entendido como apartarnos a un lugar y arrodillarnos, ¿verdad? El Padre y no sé qué, y decir a una que de repente era prendida. No, la palabra de Dios dice que usted puede orar en todo tiempo. Usted puede estar echando las tortillas, hermano, y con un pensamiento de oración, comunicándose con el Padre Eterno, en esa comunión con el Espíritu Santo. Usted puede estar haciendo sus quehaceres allá en el cañal, en la milpa, chapodando y exaltando al Señor con una conexión directa con Él, orando en todo tiempo. Yo le garantizo que si nuestra vida se conduce de esa manera, usted va a tener menos ataques, porque usted está conectado todo su tiempo, toda su vida va a estar conectado con el Señor, orando en todo tiempo. Pero también la palabra le agrega dos elementos importantes ahí. Es decir, la oración puede ser
personal, ¿verdad? Lo que usted quiera orarle al Señor, pero también dice, y también por todos los santos. Qué bonito que en nuestra oración nosotros incluyamos a los demás hermanos y que haya una oración de intercesión. Es que usted va a andar conectado todo el tiempo. El enemigo, en lugar de atacarle, le va a tener miedo. No se alegran ustedes, hermano. El enemigo le va a tener miedo, porque lo va a ver a usted bien armado. ¿Vio, verdad? Con un cinto, con un calzado sus pies. Lo va a ver con una gran espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y con un casco bien cubierto de su cabeza. Espiritualmente, hermano, esto es fácil de resumir. Para tener victoria en el mundo espiritual, usted tiene que ser un cristiano de verdad. Pero un cristiano de verdad no significa a la medida que yo creo. Yo tengo que conocer la palabra y estar dispuesto a ser hacedor de esta palabra. Entonces, cuando yo conozco la palabra y cuando yo estoy dispuesto a obedecer la voz de Dios y camino en la voluntad de Dios, usted va a ser un soldado victorioso. Una de aquellas personas que usted la ve que siempre caminan en sabiduría y que siempre resuelven bien. Y que en la vida se le van dando las cosas, se le va resolviendo algunos líos que tenía en la vida, se le va resolviendo porque está ganando la batalla espiritual. ¿Por qué? Se puso la armadura correcta y ocupó las armas que el Señor le había dado. Dejó de usar las armas terrenales y carnales y ahora usa las armas espirituales, porque su lucha no es carnal, sino que es espiritual. Así que hoy el compromiso quizás que yo les invitaría a hacer es: Señor, yo quiero ser un soldado fiel. Yo quiero estar bien ceñido con las armas espirituales que usted nos ha dejado. Yo quiero ser un verdadero hijo suyo que le represente dignamente en esta tierra. Y que cuando vengan las acechanzas del enemigo, que dicen que son dardos de fuego, que yo los pueda apagar. Que mi fe sea tan fuerte que esos dardos ahí nomás se ahoguen. Así lo dice la palabra. El escudo de la fe con lo que podás apagar los dardos de fuego del enemigo. Nos ponemos de pie. Bendito Dios, muchas gracias. Gracias le damos, Padre Santo, porque un día nos tomó como hijos. Y nos enseña su palabra hoy que acabamos de estudiar, bendito Dios, que hay una lucha que llevaremos en esta vida terrenal. Hay un ejército que nos ataca espiritual, bendito Dios. Pero ya usted lo venció en aquella cruz. Al resucitar, su palabra dice que los expuso públicamente, triunfando sobre ellos en aquella cruz. Hoy, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, decidimos menguar para que sea usted creciendo en nosotros. Padre Santo, ya no vamos a luchar en nuestra fuerza. Ya no vamos a pelear en nuestra inteligencia. Ya no vamos a pelear con el que tenemos cerca, bendito Dios. Sino que en oración vamos a derrotar a esos espíritus que han venido, Señor, para estar en contra nuestra. Para traer disensión alrededor de nuestra vida, de nuestra casa. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias le damos, bendito Dios, por acompañarnos. Gracias, Padre Santo, por dejarnos estas armas espirituales. Hoy, en el nombre poderoso de Jesús, nos vestimos, Padre Santo, con el cinto de la verdad. Nos vestimos, Padre de gloria, con el yelmo de la salvación. Nos vestimos, Rey eterno, con el apresto del evangelio de la paz, Padre. Y que también, bendito Dios, la espada del Espíritu, su palabra, Señor, sea la que gobierne nuestra vida y esté latente en nuestra mente y en nuestro corazón. Hoy, en el nombre de Jesucristo, Señor, le damos la gracia por estar con nosotros. Le exaltamos, Señor, le bendecimos y le suplicamos que nos ayude a llegar hasta el final, dando frutos abundantes para honra y gloria suya, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Jesús.